Bendiciones hermanos y amigos de Radio El Pacífico y también aquellos que siguen a través de la página de Facebook A Tiempo Reformado. El día de hoy vamos a compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos desde el 18 hasta el 24. Le voy a dar lectura. La palabra de Dios dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Qué hermoso es leer la palabra del Señor, pero antes de iniciar me gustaría también tener una idea general de cómo era la iglesia o cómo era la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante, muy próspera en los tiempos del apóstol Pablo. Era una ciudad que tenía puertos muy importantes donde la gente que navegaba podía ir hasta allí y poder dirigirse a diferentes lugares del planeta. Hermanos y amigos, esta era una ciudad que tenía también bastantes problemas de moralidad debido a uno de sus dioses, o bueno, a su diosa en específico, y también tenía problemas de idolatría. Es en esta ciudad donde la iglesia estaba, una ciudad quizás que no es muy diferente al tipo de ciudad en la que vivimos hoy en día. Pero la iglesia también tenía algunos problemas de moralidad, algunos problemas de origen étnico, pues había ciudadanos romanos, había ciudadanos griegos y había también judíos, y al juntarse todos pues generaban algún tipo de discusión debido a su nacionalidad. También tenían algunos problemas teológicos, algunos problemas filosóficos, y Pablo se dirige a ellos. En la porción del mensaje de hoy, en la porción que hemos leído hoy, Pablo dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, la palabra de la cruz es locura, dice. Quizás nosotros no tengamos ese mismo concepto que el que tenían los lectores de esta carta en su tiempo, pues la palabra de la cruz para nosotros no significa locura. Es más, cuando nosotros pensamos en la cruz, lo primero que se nos viene a la mente es una imagen religiosa, es un símbolo cristiano, significa Jesús, significa salvación. Sin embargo, para los lectores de esta carta en su tiempo, al decir cruz, significaba algo totalmente distinto a lo que nosotros pensamos hoy en día. Las personas que leían esta carta en su tiempo, cruz tenía el significado de pena de muerte. Cruz tenía significado de un símbolo al cual iban todos a pagar por su culpa, ya que eran delincuentes. Iban los juzgados con dirección a la muerte. Hoy en día lo podríamos comparar con una silla eléctrica, con una cámara de gases, con un instrumento de ahorca donde las personas fallecen inmediatamente. Y Pablo les dice: yo les estoy trayendo el mensaje de la cruz. ¿Qué pasaría si hoy en día se levanta un predicador y dice: hoy les traigo el mensaje de salvación de la silla eléctrica? Pues eso es locura para nosotros, así también para ellos era locura. ¿Cómo me vas a hablar del mensaje de la pena de muerte? ¿Cómo me vas a hablar del mensaje de la cámara de gases, el mensaje de la ahorca? Eso es locura.
Y para las personas en ese tiempo era un mensaje de locura al hablar el mensaje de la cruz. Y por eso Pablo dice de esa manera, es locura para los que se pierden, sin embargo, para nosotros los que nos salvamos, el mensaje de la cruz es poderoso. Es un mensaje del poder de Dios, y en los mensajes siguientes habla acerca de la sabiduría humana y de la sabiduría divina y de las personas que en su propia sabiduría tratan de dar respuesta a todo, pero no pueden porque se necesita de Dios. Incluso algunas personas sabias tratan de entender de que debe de haber un creador, de que debe de haber un sustentador de este mundo, pero no quieren creer ni tener una relación personal con nuestro Dios. Hermanos y amigos, incluso hay un salmos que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, la negación de Dios no viene desde los tiempos de Pablo, sino que se remota a años muy antiguos. Incluso el salmista dice que las personas necias niegan la existencia de Dios. Y es por eso que con la sabiduría humana no vamos a poder conocer, no vamos a poder tener relación personal con Dios, porque necesitamos el mensaje de la cruz. Por eso el versículo 21 dice de esta manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es por eso que a nosotros nos llaman muchas veces locos, porque creemos en Cristo y en Cristo crucificado. Nos llaman locos porque creemos en la locura de la predicación, porque en la sabiduría humana no se puede entender esto. Y continúa el versículo 22 diciendo de esta manera: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es cierto, los judíos en los tiempos de Jesús pedían señales, e incluso una vez se atrevieron a decirle a Jesús que les diera señales, y Jesús les dijo no. Los judíos querían tener señales exactas acerca del Mesías, de un rey, de un gobernador, y Jesús no cumplía con esas expectativas, pues ellos se creían superiores, ellos se creían con buen estatus económico, con buen estatus social. ¿Y quién era Jesús? Jesús solamente era un carpintero de Galilea. No cumplía con las expectativas humanas para que Él sea el Cristo. Ellos querían señales. Mientras que en el versículo 22 dice que ahora los griegos buscan conocimiento, los griegos buscan sabiduría. Y es así, en una ocasión el apóstol Pablo llega a una ciudad griega y encuentra un muro que decía: dedicado al Dios no conocido. Y Pablo toma como referencia este muro y les dice: pues hoy les voy a hablar de este Dios al cual ustedes no conocen. Y ellos se acercaron para conocer, para tener conocimiento de ese Dios. Pero cuando este Cristo crucificado, cuando este Dios se manifiesta a ellos y no concuerda con su sabiduría, ellos lo rechazan. Claro, no todos, pero una gran parte rechaza el mensaje de la sabiduría de Dios. ¿Y por qué es que lo rechaza? Dice Pablo en el versículo siguiente: porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y esta era la razón del rechazo, porque esto es locura para las personas que estaban escuchando en ese tiempo. Porque es locura ver a un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque cuando ellos decían la palabra Cristo, tenía una connotación, tenía un significado de el Mesías, tenía un significado del poderoso, tenía un significado del enviado, del libertador, un significado de victoria, un significado de poderío. Todo lo opuesto a lo que significaba estar en una cruz, pues la cruz era sinónimo de debilidad, la cruz era sinónimo de humillación, la cruz significaba derrota. Entonces, ¿cómo era posible de predicar al victorioso derrotado, al libertador humillado, al Mesías muerto? Para ellos era locura. No cabía en la cabeza predicar a Cristo crucificado para los oyentes,
Pero Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Permítanme contarle una historia que narra lo siguiente. Había una iglesia muy ferviente, una iglesia que amaba a Dios fuertemente, a tal punto que se atrevieron a escribir este versículo: nosotros predicamos a Cristo crucificado. En la entrada de la iglesia, en un arco, ellos escribieron: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque amaban a Cristo crucificado, porque les gustaba el mensaje de la cruz. Sin embargo, con el tiempo esta iglesia empezó a desviarse poco a poco y dejaron de lado el mensaje de Cristo crucificado, y de la misma manera a la entrada de su templo la mala hierba creció y cubrió la palabra crucificado, así que solamente se leía el mensaje de nosotros predicamos a Cristo. Y esa iglesia empezó a predicar de un Cristo un tanto distinto al de la Biblia, pues no era un Cristo crucificado, sino que solamente un Cristo empoderado, un Cristo rey, un Cristo poderoso, un Cristo victorioso, un Cristo que te da lo que tú necesitas, un Cristo que te hace también a ti poderoso y victorioso. Y perdieron la esencia de Cristo crucificado. Con el tiempo, la iglesia fue dejando este mensaje cada vez más y más, y la mala hierba también a la entrada del templo crecía y también cubrió la palabra Cristo. Y ahora, a la entrada de esta iglesia, solamente se leía nosotros predicamos. Y ellos empezaron a predicar cualquier mensaje, pero totalmente distinto al mensaje de Cristo crucificado, y solamente predicaban un mensaje humanista, un mensaje en el que tú eres un hombre empoderado, un mensaje en el que tú eres una mujer empoderada, un mensaje en el que tú puedes hacer lo que tú desees, porque la vida es una. Un mensaje en que si quieres hacer algo, hazlo, no importa lo que la gente diga. Un mensaje totalmente humanista. Cuando la Biblia nos dice que nosotros somos luz del mundo, cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos de dar buen testimonio. Pero esta iglesia, entre comillas, empezó a predicar un mensaje humanista, un mensaje en el que el hombre es exaltado, un mensaje en el que la mujer es exaltada. Todos exaltados, menos Cristo. Pero no quedó allí, hermanos, sino que la mala hierba siguió cubriendo el arco del templo en la entrada, y también cubrió el mensaje de predicamos. Y esta iglesia solamente se quedó con el mensaje de nosotros. Y no terminó como iglesia, sino como un club social en el que la gente iba para cualquier cosa, menos para adorar, menos para orar, menos para alabar al Cristo crucificado. Hermanos, muchas iglesias están cayendo en esto, en el que las personas solamente se exaltan como personas, en el que las personas tienen más autoridad que Dios, en el que las personas son capaces de declarar, de decretar, de anunciar, de profetizar y de hacer todo, menos humillarse a los pies del Cristo crucificado. Pero nosotros, hermanos, alejémonos de esas prácticas y volvamos al mensaje de la palabra de la cruz. ¿Por qué es tan importante el mensaje de la palabra de la cruz? Pues es el regalo más grande que Dios ha hecho por nosotros. El mensaje de Cristo crucificado nos trae un mensaje de salvación, de rescate del pecado y de traslado a la vida eterna. Hermanos, el mensaje de los apóstoles era el mensaje de Cristo crucificado, no era el mensaje de un Cristo sanador, no era el mensaje de un Cristo prosperador, no era el mensaje de un Cristo humanista, era el mensaje de salvación, de que Cristo se humilló y se humilló hasta lo sumo, como dice Filipenses 2. Siendo Dios se humilló, se hizo hombre semejante a nosotros,
y murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Hermanos, el mensaje más hermoso de parte de Dios para nosotros es que Dios envió a su Hijo Cristo para que pague un precio que nosotros debimos pagar, pero lo hizo Él. Esto es grandioso. Esta es la esencia de la predicación de los apóstoles, que Cristo murió para darnos salvación a usted, para darte salvación a ti y para darme salvación a mí. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dios les bendiga grandemente, estimado oyente, amado hermano en Cristo Jesús. Sigamos predicando el mensaje de Cristo crucificado. Y si usted no tiene relación aún con Cristo, le invito a buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina de Cristo. O también puede ponerse en contacto con la radio El Pacífico o contactarnos a través de la página de Facebook de Tiempo Reformado. Dios les bendiga grandemente y acompáñenme con esta oración. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por el mensaje de Cristo crucificado. Ayúdanos, Señor, a reconocer siempre este hermoso mensaje, a reconocer siempre que tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna, para rescatarnos del pecado y para que a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podamos ser aceptados como tus hijos. Gracias, Padre amado, por dejarnos este mensaje. Gracias, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, cuídanos, guárdanos, Señor, te lo pedimos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que muchas personas están sin trabajo, están sin ingresos, están con enfermedades, están padeciendo, pero sabemos, Señor, que tú nos amas y que tú nos guardas, Señor. Padre amado, cuida, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Guarda, Señor, a cada uno de las iglesias donde predican tu evangelio y cuida y protege a aquella persona que está escuchando este mensaje. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra y te oramos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.